Iglesia Presbiteriana Vida y Tierra Fértil Estudios presentan Plantando la Semilla, taller de crianza centrada en el Evangelio. Buenas tardes, estamos aquí en nuestra quinta lección, ¿sí? Lección número 5 de Plantando la Semilla, nuestro taller de crianza centrada en el Evangelio. Así es que vamos a comenzar con esta lección. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y bueno, les damos las buenas tardes. Buenas tardes, soy Eli. Y Francisco. Vámonos, esta lección se titula Lo que no, cero, podemos hacer. Así. Vamos a empezar con lo que es la impotencia, ¿no? Esta parte de que luego nos sentimos que no podemos con nuestros hijos. ¿Y qué creen? Que sí es cierto, no podemos. Que no podemos, así es. Entonces por eso se genera esta impotencia, ¿no? Si tienen ahí sus hojas, viene una parte que tenía que haber contestado antes de iniciar esta lección, y también viene una parte que van a tener que contestar después de la lección. Entonces, para que estén atentos nada más, empezamos donde dice actividades para la sesión, que son justamente donde empieza este texto ahí en sus hojas, y dice, la principal impotencia radica en creernos poseedores de un poder que no tenemos. Creemos que podemos, pero no podemos. No podemos. Dice, no, asumimos un poder que ningún padre o madre tiene, y esa suposición crea todo tipo de problemas parentales, porque creemos que podemos, entonces imponemos, ¿sí? Y aquí se hace lo que yo digo, y esto tiene que ser así, y empezamos a dar reglas, órdenes, tajante, todo. Entonces, como creemos que podemos, generamos cierta fricción, cierta problemática, en donde nuestros hijos no se sienten como que están recibiendo una orden solo con autoridad, o más bien dicho, la sienten que es solo por autoridad de papá, sin ninguna razón, ¿no? Así como que porque yo lo digo porque soy tu padre, ¿no? Entonces eso genera mucho problema. Sí, y que muchas veces también damos una orden sin haber un antecedente de lo que queríamos. Es decir, como que a veces decimos, ¿por qué no hiciste esto así y así? Y pues cuando me dijiste que lo tenía que haber hecho de esta manera. Entonces a veces esperamos también algo de nuestros hijos que ni siquiera muchas veces hemos explicado lo que estamos esperando de ellos, ¿no? Sí, solo damos la orden y ya. Pensamos que solito va a tener el proceso en donde se ejecuta. Me acuerdo mucho de esta caricatura de Mafalda, donde está la mamá y le dice... Mafalda, algo así como que, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y le dice a la mamá, pues porque soy tu madre. Y dice, pues en ese caso yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. ¿Qué significa? Que el mismo día que tú fuiste madre, yo fui hija, le contesta Mafalda, ¿no? Y en realidad es eso, o sea, si es por cuestión de antigüedad, pues tanto tiene tiempo nuestro hijo siendo hijo como nosotros siendo padres, ¿no? Entonces, ok, vamos a empezar a trabajar por ahí. Leemos ahí en sus copias, dice, cualquier ser humano poseyera el poder de crear un cambio duradero en cualquier otro ser humano, lo hemos dicho antes, ¿no? Jesús no habría tenido que venir. ¿Por qué? Porque pues yo mismo puedo producir cambio en otra persona, o es más, yo mismo puedo producir el cambio en mí mismo, el cambio que necesito para vivir una vida como la quiere Cristo, como la pide Dios. O sea, pues, ¿para qué vino Cristo, no? Yo solito puedo, ¿no? Así. Pero pues no. Esa es la gran verdad con la que nos tenemos que enfrentar justo en esta lección, que nosotros no tenemos poder alguno para cambiar a otros, y ¿qué creen? Tampoco nosotros mismos. Así es. Menos. Ok. Dice aquí, la crianza de los hijos no se trata de ejercer el poder, póngale ahí poder, de cambio en los hijos. La paternidad se trata de una humilde fidelidad. Fíjese qué diferencia, ¿no? Poder contra humilde fidelidad. ¿A quién? Pues a Dios, obviamente, ¿no? Dice, se trata de una humilde fidelidad al estar dispuesto a participar en la obra de cambio de Dios por el bien de tus hijos. Ahí es donde entra el plan de Dios. No en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nosotros creemos que fuimos llamados a hacer. No. Nosotros podemos participar con humildad fiel en el plan que Dios tiene para nuestros hijos. Así de simple. Y complejo a la vez. O sea, no se crean, es mentira, eso no es sencillo.
La verdad que no es sencillo. Entonces, hablando de todo esto, pues Dios nos ha dado una autoridad para la obra de cambio. Sí, tenemos autoridad. Somos padre, madre, yo lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, no significa que estamos iguales ante trato, relación, dignidad, todo ante Dios. Pero hijos y padres en su relación unos con otros, obviamente hay una autoridad delegada en los padres que van a estar sobre los hijos, ¿sí me explico? Entonces sí, Dios nos ha dado autoridad para la obra de cambio, pero lo que no nos dio es el poder para que ese cambio suceda. O sea, tenemos la autoridad, pero no tenemos el poder. El que tiene el poder es Dios, ¿no? Entonces, como no tenemos el poder, aceptamos la ilusión, póngale ahí ilusión en sus hojas, de pensar una y otra vez que ese poder es nuestro. Y creemos que tenemos el poder, y creemos que tenemos el control. Papás, mamás, todo se trata de control. La verdad, todo se trata de control. El que quieran disciplinar a sus hijos inmediatamente después de que hacen algo, el que quieran llamarles la atención, sobre todo cuando nos dejan en ridículo delante de la gente, que queramos desgreñarlos en ese momento, que yo sé que no lo hacemos, pero nos dan las ganas, eso sí, es justamente porque se salió de mi control. O sea, al final todo tiene que ver con el control, ¿no? Entonces, pues creemos que si hablamos un poco más alto, ¿sí? O nos acercamos un poco más, incluso tenerlos aquí, es que te dije, qué fuerte, ¿no? Nos acercamos un poco más, o hacemos que la amenaza sea un poco más aterradora. No, vas a salir por un año, híjole, no, pues ya nos castigó la pandemia. Vamos a salir por un año, ¿no? La amenaza sea un poco más aterradora o el castigo un poco más severo, entonces nuestros hijos van a cambiar, nuestros hijos cambiarán, póngale ahí, cambiarán. Y realmente es una falsedad. Y creemos que siendo más extremos con la forma de disciplina, es que nuestros hijos van a tomar conciencia y van a decir, no, ya no lo voy a hacer. No, ya voy a obedecer a mi papá o a mi mamá. Sí, creemos que podemos producir ese cambio que estamos esperando, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? No pasa nada. No pasa. Y justo como lo tienen ahí en su texto, dice, y debido a que el cambio no ocurre, tendemos a provocarlo aún más, esta rebeldía en nuestros hijos, este enojo, estas ganas de sentir que los estamos forzando a algo y nosotros sentirnos que no tenemos la autoridad o que no nos hacen caso. Entonces, todo esto se va recrudeciendo de tal forma que ellos se sienten más amenazados y nosotros nos sentimos más ignorados. Sí, que no tenemos el control. Que no tenemos el control. Entonces, como nos sentimos que no tenemos el control, presionamos más. Como nos presionamos más, ellos reaccionan más en contra de lo que hacemos, en lugar de ponerse, sí, papá, ahora sí, voy a hacerte caso. No, reaccionan más. Entonces, nos ponemos todavía más exigentes y es un círculo vicioso, así, fuertísimo. Justo eso iba a decir, o sea, se hace un círculo. Sí, se hace un círculo. Y no salimos, y podemos vivir ahí hasta la edad adulta cuando ya no dependan de nosotros y nunca haber salido. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues con los premios y castigos, yo soy enemigo de premios y castigos. Yo siempre en terapia digo, no, olvídese de la palabra premio y de la palabra castigo. Sáquela de su vocabulario incluso. Entonces, con los premios y castigos podemos ejercer un control temporal sobre el comportamiento de un niño. Pues sí. Hacen mientras estamos queriendo, mientras les damos el premio o para que nos castiguemos, o mientras los vemos, lo hacen, pero es solo temporal. Pero lo que debe transformarse para que ese cambio dure y dé frutos es algo que está adentro del niño. Justamente lo que hay en el corazón. Aquí, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que estar apuntando al cambio, no sus comportamientos. Sí, porque de nada sirve que cambie el comportamiento si no cambia la motivación del niño. ¿De dónde sale ese comportamiento en el niño, no? No, y que cuando haces esto de te voy a premiar si haces esto, en realidad no estamos trabajando con el corazón, como ahorita lo estabas mencionando, sino simplemente estamos enseñando al niño a negociar y a cambiar momentáneamente porque va en busca de un objetivo, y en cuanto tiene eso, todo vuelve a ser como antes. Porque realmente no hubo una comprensión de que lo que estaba haciendo está mal y no trabajamos con lo que está mal. Entonces,
Y yo pienso así como a futuro, o sea, ¿qué adulto estamos formando, no? Porque imagínate cuando vaya a su trabajo, pues en su trabajo ya como una persona adulta, él no va a producir ese cambio, todo lo va a querer negociar. Y si lo vemos así, realmente es algo aterrador. Sí, o sea, de qué estamos creando, ¿no? Y es algo que lo comentamos nosotros. Totalmente. Porque nosotros estamos poniendo esa, ¿cómo se le puede decir? Le estamos enseñando a cómo negociarlo, o sea, no es algo que surgió del pensamiento de los... Y ¿sabes qué? Ni siquiera yo usaría la palabra negociación. Más bien yo diría a cómo manipularlo. Porque negociar es cuando te conviene a ti, me conviene a mí. Y puede ser vamos así, a micha y micha, ¿no? O sea, no hay problema. Pero cuando es de cómo lo tuerzo para que me convenga solo a mí, yo pienso que no es negociación. Tienes toda la razón, es una manipulación. Qué fuerte, ¿no? Entonces hay que buscar que la transformación del corazón de nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando creemos que nuestro trabajo es cambiar a nuestros hijos y se nos ha dado el poder para hacerlo, la crianza tenderá a ser exigente, a exigir aquí. Y me obedeces ya. Te calles y no rezongues. ¿Sí? Tenderá a ser también agresiva. Póngale ahí, agresiva. ¿Por qué agresiva? Porque tendemos a usar cualquier medio para que hagan las cosas. Sí, entre los castigos hay castigos súper severos que yo he visto, ¿no? Amenazante. Yo he escuchado historias tremendas. Papás que les dicen a sus hijos, bueno, esto lo leí un libro, no fue una historia que escuché, pero de un caso de una niña que la amenazaban diciéndole que si no hacía lo que el papá quería, se iban a llevar a su hermanito lejos a vivir con la abuelita y ya no lo iba a volver a ver. Entonces, la niña tenía un pavor de que su hermanito se lo iban a vivir con su abuelita y ella no verlo, que cualquier tontera que quería el papá la hacía la niña. Y por cualquier tontera, imagínense lo que quieran. Entonces, a veces esas amenazas son muy, muy fuertes. Aterradoras. Que no creemos que tanto pueden repercutir en la mente de un niño. Claro. Y centrada en las reglas y los castigos. Ojo, no estamos diciendo que no haya reglas, es más, de hecho, eso hay que aclararlo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no haya reglas, pero sí, solo se está centrando en eso, en los castigos. ¿No haces esto? Ándele. Le lo va a castigar de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que detenernos con las voces fuertes, con las amenazas crecientes, con los insultos sutiles. Muchas veces son muy sutiles los insultos, ¿no? O sea, yo cuando tenía tu edad, ya estás insultando a tu hijo. Ya les dijiste que tú eres mejor que él cuando tenías esa edad, ¿no? Entonces, ese es un insulto. Eso puede insultar a cualquiera cuando comparamos entre los mismos hijos, ¿no? Hoy pasó algo. Mi hija Sandy no podía abrir una puerta y yo, tu hermana cuando estaba más chiquita ya podía abrirla. Y luego dice Eli, pues son diferentes. Ok, está bien, sí es cierto, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, lo hacemos incluso tan cotidianamente. Iba a decir sin ser conscientes, pero bueno, después de saberlo ya somos conscientes, entonces ya no vale. Palabras de condena, condenamos a nuestros hijos, el típico castigo de la madre y padre, sobre todo más la mamá, la verdad, sobre todo la mamá mexicana, sí, en donde tanto que te amo. O sea, los papás casi no chantajeamos con el amor, las mamás sí chantajean un poquito, los papás chantajeamos más con las cosas. No, pues no te lo voy a dar, no te lo mereces, no te lo voy a dar para las papas, no sé. Chantajeamos más con las cosas materiales, las mamás, es más emocional el asunto, no todo lo que he hecho por ti. Así me lo pagas. ¿No? Ay, entonces, palabras de condena, ahí están, son esas, ¿no? Los castigos cada vez mayores, ¿no? A un grado donde ya ni siquiera los pueden cumplir. A ese grado, ¿no? Decirles a nuestros hijos cuánto más justos somos que ellos, ¿sí? Porque cada vez que nosotros castigamos o creemos que nuestros hijos están haciendo malas cosas, estamos diciendo que nosotros a su edad éramos mejores. Así de fácil. Que nosotros a su edad no teníamos las fallas, si le podemos llamar fallas, que ellos están teniendo. Entonces, eso es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor muchos tendremos la historia que estamos peor, que como... Sí. O sea, no que estamos, que fuimos peor
de lo que nuestros hijos están siendo en este momento. Sí, o sea, imagínense, o sea, puede ser. puede ser. Yo he conocido por ahí 2, 3 historias de papás que les dicen, no, yo era un angelito y nada que no es ver. cierto. Entonces, fíjense cómo afecta también esta parte de cómo estamos comportándonos ante ellos, incluso este trato silencioso y, ojo, la negación del afecto cuando nos han molestado. Oye, Les eso negamos el afecto. Sí. O sea, si ustedes han escuchado a un niño que dice, mamá, ya no te quiero, papá, ya no te quiero, otro hijo, no de ustedes, dice, ¿de dónde aprendió eso? De papá y mamá. Porque papá y mamá les enseñan a negociar con el afecto. Haz algo malo, haz algo que no me gusta, ya no te quiero. Y a lo mejor nunca le dicen, ya no te quiero. No me hables, vete de aquí, no te quiero ver. Sí. ¿Sí? Entonces el niño, la interpretación es, no me quiere. Es más, de hecho, si es menor de 3 años, casi seguro que si los ve enojados, aunque no le diga nada, nomás con verlos enojados con ellos, el mensaje es, no me quiere. Ya no me quieren. Aunque no le digan nada, solo con verlos enojados con ellos, es, ya no me quiere. Sí. Entonces, el negar el afecto es lo peor, o sea, en algún momento tendremos que hablar de lo que es el amor incondicional y que el amor incondicional es siempre y bajo toda circunstancia, ¿no? Así Pero ese no es el momento de esta lección. de ese tema. Este no es ese tema. Entonces, recapitulando lo que yo empecé a decir hace ratito, ¿no? No estamos hablando de renunciar a la autoridad, ¿no? O sea, tú tienes tu autoridad como padre o madre. Entonces no hablamos de dejar que tus hijos hagan lo que quieran o de la paternidad sin corrección y disciplina. No estamos hablando de eso, para que quede claro. Sí. No es que no le puedo decir nada, no es que no puede haber reglas. No, claro que tiene que haber reglas. Claro que tiene que haber reglas, ¿no? Pero no estamos hablando de que no haya disciplina, no, pero sí de la forma en que se ejerce. Ese es el grave problema, ¿sí? Entonces, hay 3 formas como nosotros, como papás y como mamás, podemos querer tener ese control. La primera de ellas, la tienen ahí en su pantalla, y ahí en sus hojas también si lo imprimieron, es el miedo. El miedo es poderoso, muy poderoso. Fíjese aquí, ¿no? O sea, dice, creemos que una amenaza lo suficientemente grande producirá un miedo igual de grande que puede lograr cambios. Entonces, hago lo que me dicen porque tengo miedo. Porque hay una convicción de lo que es correcto. Porque sé discernir entre lo bueno y lo malo. Tampoco. Porque tengo miedo. Nada más porque tengo miedo. Entonces, ¿qué caso tiene? Yo diría, solo educar la conducta y no educar el corazón. El corazón, ¿no? Las motivaciones. Las amenazas son temporalmente efectivas, ya que nos analizan, los hijos nos analizan y encuentran las fallas en la amenaza. La típica. Nunca cumple. Ya sé. Dijo que me iba a pegar y ni me pegó. Ni me pega. Dijo que me iba a castigar. La tele ya la estoy viendo. O sea, el celular. El celular y me lo da. Sí. Ya le saben, o sea. ¿Saben cuál es la clave para saber si usted, papá o mamá, está siendo asertivo con los berrinches? Ojo, un berrinche es como una emoción desbordada. Cuando es real, porque cuando no es real, puede llorar 3 horas así con los lagrimones y seguir llorando sin problema. Cuando es real, llega un agotamiento físico que en 20 minutos se puede quedar dormido el niño, si es un berrinche real, ¿no? Entonces, como es una emoción desbordada, cuando el niño sabe que no va a conseguir lo que quiere, deja de pedirlo. Entonces, ahí usted sabe si está haciendo bien su trabajo. Porque si sigue insistiendo, sabe que papá o mamá tienen un punto de quiebre en donde va a conseguirlo. Entonces, ahí puedes saber si está haciendo bien su trabajo. No lo vas a tener, incluso les damos permiso. Este es un buen tip. Les damos permiso. No vas a tener lo que quieres. Puedes seguir llorando, no hay problema. ¿Sí? Llora, puedes irte a tu cuarto si quieres seguir llorando. Está bien, pero no vas a tener lo que quieres. Si necesitas que te consuele, te puedo abrazar, te puedo echar, te puedo dar un beso, pero vas a tener lo que quieres. No estoy negando el afecto. Le estoy dando permiso incluso para que siga llorando si quiere, que exprese libremente sus emociones. Pero le aclaro que no va a tener lo que quiere. Mire, sí, poquito a poco se empieza a apagar el llanto, ¿no? A menos de que digan al ratito,
a otros 20 minutos y lo voy a sacar de quicio. Sí. Y entonces sí ya va a ceder. Sí, sí, sí. Entonces, ojo, ahí estamos también nosotros poniendo los límites. Y justamente en este ejemplo que doy, si llega ese lapso de los 20 minutos, ¿sí? Pues tienen que ver la firmeza también. El hecho que les demos permiso, esta es la clave, el hecho que les demos permiso de seguir llorando, es que sepan que no nos va a molestar. Porque casi siempre que siguen llorando e insistiendo es porque saben que ¡ya! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Se lo voy a dar! Entonces, no, tranquilamente lloran. Yo estoy bien. Entonces, oh, ya no causo eso, ya no lo muevo a sus emociones ni nada. Entonces, entonces denles permiso de que hagan su berrinche, no hay problema. Ok, entonces nos van a analizar y van a hallar fallas en nuestras amenazas, en los miedos que les metemos, ¿no? Y por lo tanto van a dejar de funcionar. Yo se los he platicado en otra ocasión, ¿no? O sea, llegan las mamás desesperadas, es que ya no me hace caso, le ponía castigos y ya no me obedece. Y, por ejemplo, ¿con qué la castigaba a su hija, señora? No, pues con el celular. Y ahorita llega y me dice, ten, mamá, aquí está el celular porque me va a portar mal. O sea, ya perdió efecto, ya. Saben cómo brincárselos. ¿Qué otra cosa pasa con el miedo? Dice aquí, al final no logramos nada. Lo único es que si mucho, cambian su comportamiento huyendo de las amenazas. Como le decíamos ahorita, es huir de las amenazas. Pero internamente no ha cambiado nada. Qué feo. Sí. Incluso fuera de tu vista continuarán haciendo lo mismo que les has prohibido o peor. Cosas que ni te imaginas. Van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque mamá ya no me ve, papá ya no me ve. Claro. Lo hago. ¿Cuál es el problema? Y como yo dije una vez, lo decíamos en algún momento, ¿te acuerdas? Empezamos a fomentar la doble moral. ¿Me ven? Me porto bien. Sí. ¿No me ven? Soy un demonio, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué estamos fomentando? Como lo decías tú hace ratito, ¿qué estamos fomentando en la vida de nuestros hijos? Entonces las amenazas al final del día lo único que causan es resentimiento en nuestros hijos. Hijos que viven constantemente bajo amenaza, bajo castigo. Lo que es un resentimiento. Al ratito ese resentimiento puede convertirse incluso en una raíz de amargura. Con papá o mamá. Sí. Y pues bueno, eso acaba siempre muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, lo que en la adolescencia se traduce en un distanciamiento emocional. Ay, es que no me habla, no me cuenta nada. ¿Por qué será? Son hijos resentidos. Sí. Hijos distanciados emocionalmente. Hijos que se sienten que papá o mamá fueron injustos con ellos. Por lo regular, las amenazas o los castigos dejan un sentimiento de injusticia muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ya lo hemos platicado antes en otra lección. No lo voy a repetir, pero ya lo hemos platicado. Si quiere, revisa las lecciones anteriores. Porque ya lo hemos platicado. La segunda acción que hacemos los papás para que todo esté en orden son las recompensas. ¿Sí? Ok, no funciona el castigo, entonces vamos a poner recompensas. A ver si con unos billetillos ahí hacen lo que uno quiere, se motivan. Entonces aquí nos dice, ¿no? La recompensa o premio se convierte en una manipulación de papá o mamá a los hijos para que nuestros hijos hagan lo que queremos. ¿Sí? Ándale, te voy a comprar el juego que querías. Te voy a comprar un helado. Te voy a dar 20 pesos, no sé. Sí, sí. Cuando se consigue o se termina la recompensa, se acaban también las buenas conductas que propició, ¿no? Ya se acabó el helado, ya vuelve a ser el mismo patancito, ¿no? Sí. Ya llegó, ya consiguió lo que quería lograr y se convierte en el torbellino, ¿no? Que era. Realmente. Sí, en lo que es, exacto, eso, en lo que es. En lo que es un pecador como usted y como yo. Así es. Sin más ni menos, así. Necesitado de la gracia. Necesitado de la gracia de Dios. Entonces, al final, las recompensas solo duran un poquito tiempo, ¿no? De hecho, a lo mejor hasta duran menos que los castigos, porque el miedo siempre es así como que, y regresa la mente, el miedo. Y la recompensa, no, ya me la comí. Ya descompuse el juguete, pues ya qué. Sí. O ya me lo dieron. Ya cuál es el problema, ¿no? Ya no hay nada que perder. Ya no hay nada que perder. Entonces las recompensas producen solo cambios momentáneos y jamás llegan al corazón de los hijos, jamás. Jamás de los jamás se llegan al corazón. Siempre se mantienen en la superficie. Lo más frustrante es que cada vez
las recompensas tienden a ser mayores hasta el punto de que no hay nada más que podamos ofrecer, ¿no? O sea, si le compré porque iba a salir de tal grado y quería buenas calificaciones, para el próximo año, si queremos lo mismo, va a tener que ser un celular mucho más caro. Y el próximo año, muchísimos más caro, hasta el punto de que van a traer un celular muchísimo mejor que papá o mamá. He visto hijos que sus celulares son más buenos que el de papá o mamá. Sí, de hecho, sí. De hecho, sí. Entonces, ¿qué estamos enseñando? O los tenis. O los tenis. Entonces, llega un caros. punto en donde ya no podemos ofrecer nada más, Sí. porque ya se salió del presupuesto. ¿Sí? Y bueno, solo estamos fomentando algo que no es algo muy bueno, aquí lo dice. Las recompensas al final solo condicionan para que los hijos se conviertan en seres interesados y preocupados únicamente por su propio bienestar. O sea, es lo único que usamos. No, es que yo le pongo recompensas, le doy premios para que se esfuerce y aprenda que las cosas se tienen que ganar. Sí, es bueno, es correcto que sepan que las cosas se ganan. De hecho, yo tengo una regla por ahí cuando están en terapia las familias, ¿no? Si el niño o la niña malgastó los bienes de alguna forma, pues así tal cual, despilfarradora. Me pasó mucho con una familia que de repente los hijos, ya ven, como familia compramos para la quincena los juguitos que se llevan a la escuela, ¿no? O el yogur para toda la quincena, ¿no? Ah, pues como hay así lleno el refri de yogurts, o sea, 10 yogurts, pues agarran uno, lo dejan a la mitad, al rato agarran otro, y en 3 días ya se acaban los de las quincenas, ¿no? Entonces, era algo muy repetitivo en esta familia. Les dije, no, o sea, ellos tienen que aprender qué cuesta. Entonces, si se lo tomaron, perfecto, pero si lo dejó a la mitad, que lo paguen. Y bueno, luego hablaremos, bueno, les voy a dar una probadita nada más de eso, ¿no? De formas en las que los hijos pueden sacar dinero en casa, ¿no? Obviamente no aplica el trabajo de casa tiene que pertenecer a toda la familia. Trastes, ropa, camas, pisos, baño, toda la familia. Ahí no aplica que usted le dé dinero a los hijos. Donde se aplica es en cosas personales, ¿no? Por ejemplo, necesito que me limpien mis zapatos, 20 pesitos, limpien los zapatos, déjenlos bien boleaditos, es algo mío, no es algo de la casa. Entonces, ahí le va, y vaya juntándole, porque me dé 100 pesos de que malgastó los juguitos o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos aplicar. Entonces, sí, está muy bien que aprendan que las cosas cuestan, pero cuando estamos nada más premiando porque hagan las cosas, ellos pierden de vista el esforzarse por su propio bien. ¿Sí me explico? Entonces, al ratito lo que va a pasar es de que si usted le da, por ejemplo, lo he escuchado por muchas familias, le voy a dar 100 pesos porque me ayude a limpiar toda la casa. Y le van a limpiar la casa y ahí están sus 100 pesos, ¿no? Y de repente un día que andan necesitados, limpiaron toda la casa y llegan los papás y mis 100 pesos ya limpié la casa. Ah, caray, ¿a qué hora quedamos? Sí. No, pues es que era el trato que no. Entonces, no. O al no revés, aplica por ahí. No o al aplica revés, que puedes llegar y todo está tirado, desordenado, y ¿por qué no recogieron? ¿Por qué no hicieron? Ah, pues porque no me dijiste que me ibas a pagar para hacerlo. Entonces, no me dijiste, entonces no, premios y recompensas para nada. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, estamos generando en ellos que solo vean por sí mismos. Así es. ¿Sí? Y eso es justo lo que estaríamos tratando de evitar. Que sean personas egoístas, egocéntricas y demás, ¿no? Sí. Y centradas en sí mismas, que es lo que estaríamos generando con esto de los premios. Entonces, pues tachita para los premios, ¿no? Para las recompensas. Así es. Tercera. Esta es bien fea, ¿eh? Fíjese que es bien fea, pero como no es tan visible como los premios y castigos, de repente es más socialmente aceptable. De hecho, aquí lo dice. Dice aquí, la vergüenza. Como padres y madres usamos la vergüenza y la culpa, híjole, con más frecuencia de lo que nos gustaría reconocer. Y a diferencia del miedo y la recompensa, creemos que son más aceptables, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son visibles. Casi no, trabajan a nivel acá interno. Imaginemos esta escena, ¿no? Llega el papá. Cuando llega el papá, el niño empieza a juntar sus juguetes y los guarda. Estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Sí?
Pero el papá no sabe que lo único que está haciendo es dar un mensaje equivocado, porque el niño no los recogió porque dijo, ay, quiero que mi papá llegue y que esté todo limpio, y como yo soy un niño que estoy procurando que todo esté ordenado, y me gusta tener mis cosas acomodadas, lo voy a hacer. No, el niño no está pensando en eso. El niño lo que está pensando es que el papá le ha dicho 1000 veces, recógeme esos juguetes, porque imagínate que llegue tu abuelita y se tropiece con ellos y se quiebra un hueso, va a ser por tu culpa. Ujú. Entonces el niño está, no, yo no quiero que le pase nada a mi abuelita. Ujú. Y está siendo manipulado a través de la culpa. Ujú. De decir, si le pasa algo a mi abuelita va a ser mi culpa. Ujú. Entonces mejor recojo todo. Pues eso no es una motivación correcta para que un niño sea ordenado en sus cosas, para nada. Así, no tiene el concepto correcto del por qué debe de ser ordenado. Exacto, es la culpa. Y la culpa es bien efectiva, súper efectiva, como lo vimos en este caso. Sí. Pero no es lo correcto, ¿no? Por lo regular tratábamos con la culpa de manera horizontal. ¿Cómo es horizontal? Pues se trata de lo que me hiciste a mí. Ujú. Me faltaste al respeto. Me desobedeciste. Horizontal. Entre ser humano y ser humano. Dicho de otra manera, entre ser humano pecador y otro ser humano también pecador, ¿sí? Y pocas veces llevamos la culpa verticalmente sobre la ofensa hacia Dios, ¿sí? Que eventualmente esto llevaría a un arrepentimiento y a un deseo de cambio, porque no se trata de lo que me hiciste a mí. Con lo que hiciste ofendiste a Dios. Así es. Pero Él te perdona. Y Él quiere que tú tengas una actitud diferente. Okay. Y es otra cosa, ¿no? Sí, porque ahí estamos. Él sí perdona, nosotros no. Ya sé. Y estamos trabajando con el corazón de nuestros hijos, entender que debemos de ir al Señor, que tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos ofende a Dios también. Y que necesitamos que Dios nos ayude a producir ese cambio. Solo Dios. Así es. Y es llevarlo justamente ahí. Pero no. Verticalmente no agarramos ese asunto. Nos vamos siempre. Nos vamos al horizontal. A mí, que soy tu padre, me has ofendido con lo que hiciste. No puedes verme a la cara después de lo que hiciste. Porque hacemos sentir como que ellos nos deben. Sí, claro. Ellos nos deben y no es la manera en que deben de responder. Son deudores a nosotros, cuando nosotros somos los deudores. Qué bárbaro. Bueno, pues la culpa y la vergüenza son herramientas muy poderosas, como le decíamos ahorita, porque es natural que nuestros hijos quieran que les aceptemos y les apreciemos. Con la culpa y la vergüenza se sienten que no los aceptamos. Yes. Nos pasa mucho cuando nos avergüenzan, nos avergüenzan de repente con la gente. No, es que mi hijo es bien educado y llega y cambia todo lo contrario. Y sentimos que nos causa vergüenza. Nos disculpan, no, es que quién sabe qué trae, porque generalmente no es así. Ajá. O sea, estamos así como... Y al final nuestros hijos, cuando se dan cuenta de eso, es, a mi papá o a mi mamá le importa más la apariencia mía para con otra gente que yo como persona. Está feo, sí. Bastante feo, ¿no? Entonces es natural que ellos quieran que estemos complacidos y orgullosos de ellos. Es lo que todo papá y toda mamá deberíamos demostrar siempre a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar orgulloso de mis hijas en cualquier forma y buscar cómo son, ¿sí? Porque el que ellas sean educadas, el que ellas sean estudiosas, no depende ni siquiera de mí. En muchas ocasiones no depende de mí, ¿no? Y digo muchas ocasiones porque sí, como papás también somos obligadotes y pues, hay que estudien cuando quieran, nunca les ando carreando con la tarea ni nada, pues no van a hacer nada. Sí, entonces, por eso digo, sí depende de nosotros mucho en algunas cosas, ¿no? Pero el que ellas lo logren, ay, sí, no depende de mí. Depende de los dones, los talentos, las capacidades que Dios le dio. Y así como una es re buena para está saliendo buena para la matemática, y la otra pues no mucho, pero esa que no mucho tiene una memoria que la otra no tiene. ¿Se explico? Sí. Entonces no puedo exigir, no puedo pedir lo mismo, ¿no? Claro. Muy bien. Todos los niños quieren y merecen ser amados. Entonces en esa búsqueda del amor es donde la culpa y la vergüenza entran para que ellos hagan lo que nosotros queremos.
qué feo, ¿no? Qué mezquino Sí. el decir, te quiero si haces esto. Condicionamos el amor. Condicionamos el amor. Está peor que cuando condicionamos un premio. Pues sí. O sea, realmente, o sea, Sí. es la menos visible, pero es la más fea, porque toca directamente el corazón de los niños, Sí. de una forma negativa. Sí, y ahí pienso, como dice merecen ser amados, pero no es con nuestro amor, es con el amor del Señor, porque nuestro amor es condicional, pero el de Dios no. No, no es condicional. Entonces, y hay veces que amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero no me dejarán mentir. A los 5 minutos los queremos soltar. Hay momentos en que necesitamos ese amor de divino, ¿verdad? Ese amor que no es condicional, ese amor de aceptarlos como son, ese amor de seguir creándolos con todos estos conceptos, ese amor de Dios en nosotros para con ellos, porque al final de cuentas ellos van a conocer de Dios a través de nosotros. Entonces, ¿qué amor es el que nosotros estamos reflejando a ellos? Un amor condicional, un amor que no es amor, pero amenazante, o porque lo disfrazamos, porque a veces hasta decimos, hago todo esto porque te amo, y muchas veces no va nada. No hay nada que diga, hay amor. Sí, y que muchas veces está totalmente lejos de lo que es la definición de amor, conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Y más a un amor incondicional como el que debe tener un papá o una mamá para con un hijo o una hija, ¿no? Entonces, pues la culpa y la vergüenza son herramientas temporalmente eficaces de control parental. Temporalmente eficaces. ¿Por qué? Pues la culpa y la vergüenza finalmente conciben niños desvalorizados. Niños que no se aman. Con la autoestima por los suelos. Así es. ¿Sí? Con un pobre concepto de sí mismos y con la idea de que son poco amados por sus padres o que no merecen recibir amor. Y luego no se pregunte por qué su hijo o su hija, con la primera persona que le habló bonito, ya se quiere ir de la casa. Dijo, ay, es que pues no me lo merezco que me hablen bonito, ya me habló bonito. No, pues de aquí estoy porque a lo mejor no va a haber nadie más que me hable bonito. Así es, qué triste, ¿no? Y los papá y mamá son los que orillan a esto. Sí, o sea, qué triste que fomentemos eso. En los Ay, hijos. Señor, ayúdanos. Por un lado, los hijos que son avergonzados o culpados pueden caer en la pasividad, ya que piensan que jamás lograrán darte gusto y pues dejan de intentar hacer lo correcto. Y por otro, pueden volverse complacientes solo por sentir un poco de aprobación. Sí, mamá, lo que tú digas. Sí, papá, lo que tú digas. Ay, me sonrió mi papá. Ay, qué feliz que soy. La frase que pusimos ahí, que dice, no digas sí cuando quieres decir no. Muchas veces cuando usamos la vergüenza y la culpa, anulamos el no de los niños. ¿Te acuerdas que fue un tema que platicamos hace mucho tiempo? Que decíamos, no hay que anular el no, o sea, el no es válido. Aunque te tenga que decir, está bien, entiendo tu no, pero pues lo vas a hacer, ¿no? O sea, no quiero estudiar, ni modo, lo vas a hacer, ¿no? O sea, entiendo tu no. Pero no anular el no, porque cuando anulamos el no, es muy complicado retomarlo otra vez. O sea, yo conozco gente que ha iniciado procesos terapéuticos porque no sabe decir que no. Y la gente abusa de ellos. Sí. Y viven en nunca un te dice conflicto. que no, nunca te dice que no. Dile que te haga esto, dile que te ayude al otro. Y viven cargados de cosas. Hasta que dicen, no, puedo decir que no. ¿Y quién los programó para que su no fuera anulado y no tuviera valor? Papá y mamá. Así es. Entonces, no solo es, fíjense nada más, papás y mamás, y nos lo digo a nosotros mismos, ¿no? Sí. Fijémonos bien. No es el hecho solamente de que no estamos haciendo o criando niños obedientes, sino que estamos criando niños que solo se ven a sí mismos, que están desvalorizados, que tienen mucho resentimiento. O sea, estamos dañando el corazón. O sea, no solo no están siendo obedientes, sino que quizás sean adultos que van a crecer con un corazón dañado. Y peor, si lo hacemos en nombre de que somos cristianos, van a crecer con un corazón dañado y que no quiera acercarse a Dios. Sí, con un resentimiento hacia Dios. Claro, porque papá y mamá son cristianos,
Se dicen cristianos y me trataron así. Y creen que Dios es así. Y creen, exacto, es el exacto. Dios que estamos mostrando. Ellos conocen a Dios a través de nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener? Pues la falta de comunicación, cercanía y afecto. Es más, agarra estas tres cosas y empieza a ponerlas por práctica, ¿no? Debo de comunicarme, debo de acercarme y debo de mostrar mi afecto, siempre, hacia ellos. ¿Ok? Pero la falta de comunicación, cercanía y afecto que existe entre los padres y sus hijos mayores es a menudo el triste legado de las formas en que intentamos controlar a nuestros hijos. Nos preguntemos ya de grandes por qué son lejanos, por qué no se comunican o por qué no muestran afecto a ellos. Nosotros estaríamos cosechando lo que sembramos en la infancia. Muy probablemente. Ese sería el resultado. Pero no queremos ese resultado, ¿verdad? Entonces hablemos de lo que sí no podemos hacer. Ya vamos cerrando, ya. Empieza a tomar aire, ya vamos cerrando, ya. Relájese. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Pues obviamente en Jesús se abrió un camino para que pudiéramos ver nuestro pecado, confesarlo y recibir perdón completo, no a medias, perdón completo. Y ser bendecidos con el deseo y el poder de cambiar. ¿A través de quién? De Jesús. Sí. Él es el Redentor, por lo que no está dispuesto a conformarse con nada menos que un cambio radical de vida y corazón personal. Sí. Entonces, aquí está la clave. No es de usted, papá, no es de usted, no es de ti. No es de Somos mí. incapaces. Somos incapaces, nosotros no lo podemos hacer. Pero quien sí lo puede hacer es Jesús. A quien hay que llevar a nuestros hijos es a Jesús. Sí. Pídele a Dios. O sea, si es algo que tú sientes que no puedes, pídele a Dios que lo vaya cambiando. Dile a Dios que tú no puedes. Dios, pero también se los decimos a ustedes y a nosotros mismos, ¿no? Sí. Que nosotros no podemos. Y le tenemos que decir a Dios, yo no puedo. Sí, es cierto, yo no puedo. O sea, yo no puedo hacer esos cambios en mis hijos. Yo he querido, yo he luchado, yo he manipulado, yo he chantajeado, yo he hecho 1000 cosas. Les he dejado de hablar de todo tipo de cosas y no. Sí. No he logrado nada. Al contrario. Siempre es la misma cosa cuando a veces llegan las familias a terapia, ¿no? No, hombre, sí, intentamos esto y muy bien, 15 días, no, después será peor. ¿Dónde está el problema? En que creemos que tenemos el control. Así es. Entonces tenemos que comprender dos cosas. El agua sí son tres, no, dos cosas. Tenemos que comprender dos cosas. Número uno, este es el trabajo al que nos ha llamado como padres y no podemos conformarnos con nada menos. ¿Sí? Ser instrumentos en manos de Dios. Es el trabajo. Y número dos, no tenemos la capacidad de hacer este trabajo por nuestra cuenta y reconocer nuestra incapacidad es esencial para hacer lo que se supone que debemos ser y hacer lo que se supone que debemos hacer como padres. Así de fácil. Reconocer primeramente esta incapacidad, reconocer que nuestras fuerzas no podemos, en nuestra sabiduría, perdón, no hay tal, o sea, no hay tal, no existe, y a veces nos creemos que sí existe, no podemos. Es algo que Dios tiene que hacer por nosotros, que nosotros somos los primeros que tenemos que ir justamente a la cruz y pedir a Dios que nos ayude a poder hacerlo, a poder lograrlo. Así es. ¿Cómo la ven? A través de Él en nuestras vidas. Exacto, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué tendrían que decir justamente ante todo esto? ¿Cómo resumes todo esto? Pues solamente poder reconocer que queremos controlar primero y pedirle al Señor perdón por usar, porque yo creo que todos los papás hemos llegado a aplicarle el miedo, la vergüenza, las recompensas, pedirle perdón al Señor por estar haciéndolo de esta manera y reconocer ante Él que somos incapaces y que necesitamos de su ayuda, de su sabiduría, de su gracia y sobre todo en esa gracia poder liberarnos y descansar y saber que tenemos a Dios en nosotros para poder hacer esto. Así es. Y animarles a ustedes, animarnos nosotros, que no estamos solos, que Dios está interesado en producir ese cambio en nosotros, porque
Él quiere lograr su propósito en nosotros o hacer su propósito en nosotros y en nuestros hijos, porque desde que comenzamos estas lecciones entendimos que el que tengamos hijos, el propósito es para que ellos le conozcan y lo glorifiquen. Entonces Dios está con nosotros en este caminito como padres y pues reconocer a Dios en esto, ¿no? Para que pueda realmente haber un cambio, pero a través de Él, no a través de nosotros. Y creer que Dios lo puede hacer, ¿no? También. ¿O qué piensas tú? Exactamente lo mismo. Me encantó lo que dijiste. Creo que tenemos que empezar por pedir perdón. Uh-huh. Creo que para nosotros como papá y mamá tendría que ser el primer paso, pedir perdón de estas tres formas manipulatorias. Uh-huh. Como dicen sus copias, aquí no decía, pero en sus copias le pusimos coercitivas, herramientas coercitivas, o sea que torcer el brazo prácticamente para que lo hagan, y arrepentirnos, ¿no? De cuando hemos usado el miedo. O sea, nuestros hijos no deberían de vivir con miedo, y menos de su papá o su mamá. Cuando hemos usado esta parte de recompensarlos, o sea, papá y mamá le dan cosas buenas a sus hijos porque papá y mamá son buenos, no porque ellos lo merezcan, igual que nosotros no merecemos. Entonces es como que reflejar eso mismo, ¿no? O sea, nosotros no merecemos y Dios nos da porque Él es bueno, no porque nosotros merezcamos. Entonces, de la misma forma con nuestros hijos, ¿no? No es una recompensa, es porque Dios es bueno con nosotros somos buenos con ustedes. Así es. Y por último, esta parte de la culpa o la vergüenza, que como lo decíamos, yo pienso que muchos se identificaron más ahí, porque es tan sutil, la línea es tan delgadita, tan fácil caer en la culpa o la vergüenza, el hacer sentir que nos avergüenzan, el decir, ¿cómo pudiste hacerlo? O sea, el exhibirlos incluso con otra gente. O sea, es tan fácil, pero tan fácil decir cosas que luego nos arrepentimos realmente de haberlas dicho, Uh-huh. que sí, es un muy buen punto empezar por ahí, pedir perdón a Dios sabiendo que Él está ahí para perdonarnos, que cuando nuestro corazón es genuino en pedir ese perdón, Dios lo recibe y nos perdona. Y también pedirle, ¿no? En este caso, por ese cambio, porque empecemos nosotros a mostrar algo diferente hacia nuestros hijos, sobre todo esta parte del amor incondicional, porque cuando nosotros reflejamos realmente lo que es Dios y quién es Dios, nuestros hijos lo notan. Así es. Empieza a cambiar algo, ¿no? Sin ser cristianos, yo muchas veces con pacientes les digo, señora, relájese. Señor, relájese. Si usted se relaja y está mucho mejor en disposición con sus hijos van a bajarle al estrés que les generan. Sí. Y se relajan. Está bien, no me voy a enojar. Y a las siguientes semanas digo, ¿cómo les fue? No, bien diferente, cambiaron mucho. Bueno, es que estaban reaccionando ante ustedes mismos, ¿no? Sí. Hacia lo que hacían. Y no estamos hablando de que aplicamos ahí el hablar de Dios ni nada. O sea, imagínese el poder que tiene cuando Dios está presente. Así es. Y es a lo que tenemos que llegar, ¿no? A que Dios nos permita mostrarlo a Él. ¿Sí? Mostrarlo a Él, su amor, su gloria, su presencia, su bondad. Mostrarlo a nuestros hijos. Y enseñar a nuestros hijos a verlo a Él. Exacto. Obrar en medio de sus vidas, ¿no? De sus circunstancias, en medio de su pecado, en medio de todo. De sus debilidades, de su falta muchas hasta de la falta de interés que ellos mismos tienen por cambiar. Muchas porque veces a es veces eso. vemos hijos así, o sea, no están interesados, están cómodos en su manera de ser y a lo mejor no son felices, pero están cómodos. Entonces, el poderles llevar a que hay algo diferente en el Señor y que Dios quiere hacer algo en sus vidas, híjole, yo creo que es una bendición y una tarea, pues... que nosotros no podemos hacer. Pero bueno, yo los animo con esta lección y que vayamos poniendo en práctica cada una de las que hemos venido enseñando, que ustedes nos permiten compartirlas al mismo tiempo que estamos aprendiendo con ustedes, porque créanme que vamos aprendiendo nosotros con todos ustedes y pues bueno, vamos a
a echarle ganas. Claro que sí, a echarle ganas. Y pues bueno, con eso terminamos el día de hoy. Esperamos que nos podamos ver en 15 días, la siguiente lección. Y pues un gusto saludarles y pues hasta la próxima. Recuerden que hacer la tarea que viene, en esta lección sí viene actividades posteriores, entonces hay que hacer la tarea para vernos la próxima lección. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye.